Para analizar todos los temas que ya le hemos presentado en estos minutos de radiografía electoral, agradezco muchísimo a Rafael Barajas, el Fisgón, caricaturista de La Jornada, y el Chamuco, que nos acompañe además aquí en el estudio. Bienvenido y muchísimas gracias, Rafael. Pues muchas gracias a ti, Luisa. Si te parece, vamos en orden de las notas que hemos presentado. Sí, claro. y empezamos con el viaje de Lorenzo Córdoba. Sí. Es raro que un funcionario se vaya a lograr acuerdos cuando se va a ir en 10 días. Sí, al menos que tenga una agenda que no nos está diciendo. A ver, cuéntanos. Esto es lo que es delicado. Mira, a mí lo que me preocupa es a dónde va. Es decir, me parece increíble porque Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama van justamente a ver a todo el consenso de Washington. Viajan a Washington y a Nueva York y viajan a ver, van a puros organismos que están muy ligados a cosas muy sospechosas, ¿no? Es decir, empezando por la OEA, que fue la que apoyó el golpe de Estado contra Evo Morales hace unos años, ¿no? Y va y se toma una foto con Almagro, en fin, ¿no? Además es curioso porque la OEA efectivamente promueve el golpe de Estado contra Evo Morales, pero calla con todo lo que ha ocurrido con Pedro Castillo en Perú, ahí sí no dicen nada. O con Lula en Brasil. O con Lula en Brasil. Pero también se van a ver, por ejemplo, a la National Endowment for Democracy. La NED es un organismo que está muy claramente ligado a la CIA. Es decir, de hecho, es un organismo que se funda cuando de repente la CIA ya tiene cierto desprestigio, ya hay toda una serie de operaciones que hace la CIA alrededor, patrocinando organismos de partidos y demás en otros países, y de repente deciden que la CIA no lo va a hacer, entonces lo va a hacer el National Endowment for Democracy, ¿no? Que es un organismo que está muy ligado a todas estas operaciones internacionales del Departamento de Estado. Y también van a ver al Woodrow Wilson Center, que es un think tank, un estanque de pensamiento, un grupo de pensamiento de la extrema derecha norteamericana. Para que te des una idea, ellos son, digamos, los que encabezan lo que se llama la derecha alternativa, ¿no? Es una derecha que tiene más apariencia de buena onda, ¿no? Es decir, que en principio es menos racista, tal, pero sigue siendo una derecha muy radical. Para que te des una idea, acaban de nombrar miembro prominente del Woodrow Wilson Center, ni más ni menos que Iván Duque, ¿no? Colombiano, claro. Colombiano ultraderechista. Y también van a ver una cosa que se llama la CSIS, que es el Centro de Investigaciones Internacionales Estratégicos, ¿no? Y que es un centro que se plantea desde 1962 apoyar la prosperidad de los Estados Unidos como una fuerza de bien para el mundo. Perdón, pero Estados Unidos ya no puede reclamar ser una fuerza de bien para el mundo después de lo de Afganistán, después de lo de Irak, después de cómo se ha comportado en los últimos 70 años, ¿no? Entonces, esos son los señores, esos son los organismos que van a ver Lorenzo y Ciro allá a los Estados Unidos, y van a hacer acuerdos con esos organismos. El problema es que no conocemos esos acuerdos, no sabemos digamos, qué tipo de compromisos establecen. ¿Qué tal que quieren amarrarle las manos a la gente que apenas va a entrar? Sí, o qué información se les está entregando. Sí, también, es de una irresponsabilidad, me parece de una irresponsabilidad increíble, ¿no? Me parece de un cinismo enorme. Hay dos vertientes, digamos, de análisis en este tema. Este que planteas, la reunión con los organismos que hablan, hay que decirlo, son organismos mismos, que acostumbran dar golpes de Estado. Sí, y que justo disfrazan, digamos, estas agendas ocultas en pro del desmantelamiento del Estado como libertad o democracia, ¿no? Entonces, ir a validarles desde el árbitro electoral del Estado mexicano ya es un mensaje. Está la capa extra, digamos, de que es un momento en el que varias figuras de Estados Unidos han pugnado por el intervencionismo en nuestra tierra, ¿no? Es lo que dice el presidente, a veces esas formas también comunican. Y está el otro tema, que es el de los recursos, ¿no? No estamos seguros, ni lo sabremos hasta dentro de un año, como ya veíamos cómo se están pagando estos viajes, pero lo que sabemos es que había una bolsa de varios millones de pesos para el año pasado para que a su criterio puedan hacer estas giras. Entonces está, digamos, el tema de que nos cuesta sin que nadie les autorice o no. Digo, al presidente el Congreso a veces le autoriza, a veces no, es decir, todos tienen ciertas acotaciones excepto estos organismos, y cuando se habla de ello acusan
censura, cuando en realidad es, digamos, lo mismo que ya sucede en otros poderes. Sí, es que tienen un manejo muy discrecional de sus fondos y de sus presupuestos. Mira, yo te diría que al final de cuentas esta gira, pues yo hasta la percibo como una suerte de acto de provocación, ¿no? Porque ir a visitar, a ver, uno de los problemas que tienen, una de las amenazas que tienen eternamente todos los movimientos o todos los gobiernos progresistas en América Latina es la amenaza de un golpe de Estado, de un golpe blando, y estas amenazas luego se concretan a través, pues, de organismos no gubernamentales que dicen que apoyan la democracia, que si el discurso está muy hecho, es un discurso que te dice, son dictaduras los gobiernos que no defienden la democracia, los gobiernos que atacan a la prensa, los gobiernos. Es un es un discurso ya muy estructurado. La libertad individual, claro, de unos muy pocos, ¿no? Claro, pero bueno. pero además que ya lo tienen muy armado y que lo usan a criterio de Washington. Entonces, a mí me parece que el hecho de que vaya el árbitro electoral a Estados Unidos en esta coyuntura, cuando hay estas presiones de Estados Unidos, cuando hay esta presión de la gente por cambiar al instituto electoral, por revisar al árbitro electoral, me parece simplemente, te voy a hacer una síntesis muy apretada, feo, malo y tonto. Uh-huh. Y esto que dices de la especie de provocación, digamos, Almagro ha tenido confrontaciones incluso a nivel diplomático con personajes mexicanos, ¿no? Sí, claro, con nuestro canciller, ni más ni menos. Claro, y está esta fotografía ahí como validando, digamos, ¿no? a la figura de poder, cuando es de hecho un organismo del que el gobierno mexicano se ha separado bastante. Sí, al que el gobierno mexicano ha criticado. Y al que el gobierno mexicano ha puesto en tela de juicio, entre otras cosas, por lo que ocurrió en Bolivia. Bueno, hoy no es sospechosismo, hubo un golpe de Estado en Bolivia. Sí. Yanine Áñez está en un proceso jurídico, Así pues no es ningún invento, ¿no? Así es, está muy claro. Eso es un lado. El otro lado que está a discusión, digamos que el viaje toca, pero es una discusión que ya se viene dando sobre la austeridad o no, o necesaria o no, ¿no? Hay quien dice están desmantelándolo, quitándole posibilidad de ejercer sus funciones constitucionales, y hay quien dice pueden hacerlo sin hacer estos viajes o pueden hacerlo sin jubilarse con seguros, ¿no? De separación de 9 millones de pesos. ¿Dónde encontrarías tú, digamos, un análisis justo? Mira, ahí el tema de fondo el problema tiene que ver con el hecho de que ¿qué es un organismo autónomo y qué te permite la autonomía de tu organismo? Y aquí hay un tema que hay que revisar con toda claridad, y que es el tema de los fideicomisos del Instituto Nacional Electoral. Tienen 2 fideicomisos en particular que son muy curiosos, uno para cosas de bienes inmuebles y otro para problemas de fondos de retiro y pensiones, no sé, no tengo muy claro cómo se llama. Pero el hecho es que lo que sorprende es de dónde sale el dinero de esos fideicomisos, porque en principio estos organismos autónomos reciben un dinero de la federación y al finalizar el año pues lo tendrían que regresar íntegro. Es decir, no se vale. Como hacen absolutamente todos los entes que reciben recursos públicos. No se vale que tengas su guardadito. Justificas y regresas. Así es. No se vale que tú tengas tu guardadito. ¿Por cuánto tiempo ha sucedido esto? ¿Sabemos? Sí, yo creo que desde que nace el INE, ¿no? Es decir, y lo que veo y que a mí sí me preocupa es que esto se puede hacer porque hay un hueco en la ley, y es que como el INE es un organismo autónomo, hay un organismo interno del INE, una junta general, que es la que determina qué se hace con esos dineros, y ese organismo simplemente ha determinado que no se los regresa a la federación. Pablo Gómez, la UIF, el titular de la UIF, dice que eso es ilegal. Sí. Y pues... Entre otras cosas que suceden en el INE. Exactamente. Entonces, bueno, esas son las cosas que por supuesto se tienen que revisar del Instituto Nacional Electoral. Digo, eso, es ya de suyo un instituto particularmente oneroso. El voto en México es de los votos más caros del planeta. Es decir, yo recuerdo un estudio de la BBC hecho cuando se dio la elección de Donald Trump, en el que establecía que Estados Unidos en Estados Unidos el voto costaba cerca de $12 por voto, que en Brasil cuesta también cerca de $12 por voto, pero resulta que en Rusia cuesta menos de 50 centavos de dólar por voto, en Francia cuesta alrededor de $2, poco más de $2 por voto, y en México cuesta $25 por voto. Pero ojo, esto es simplemente si consideramos
todo aquello que se revisa, que pasa por la vía legal. Esto es sin considerar lo que son los monederos Monex, la compra de la renta de espectaculares que no se registran. Si eso se registrara, yo no sé cuánto costaría el voto en México, pero vamos a suponer que solo cuesta $25 por voto. Yo sí creo que tendríamos que revisar por qué en México el voto cuesta el doble de lo que cuesta en Estados Unidos. Sobre todo porque no hay beneficios extra, ¿no? Dijeras tú, bueno, porque ese día tienes el resultado, pues no, lo hablábamos con la elección de Brasil. Porque participa el 80-90% de la ciudadanía, pues no, ¿no? O sea, se las estás llevando así a sus casas para que voten. Pero tampoco es que tengamos esas diferencias con los países con los que nos comparan. Peor, te la pongo más fea. Tampoco es que nos den una total certeza y confiabilidad de lo que son las elecciones. Porque, perdón, a mi criterio y al criterio de un porcentaje altísimo de la población, en el 2006 hubo fraude electoral. Yo estoy convencido de que esa elección se tendría que haber repetido. Es inconcebible que se haya validado una elección con una diferencia de 0.56% y con tantas críticas y con tantos documentos y con tantos videos que te hacían ver que había habido cosas muy chuecas en esa elección. Y algo muy parecido ocurrió en la elección del 2012. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que es un instituto particularmente caro, pero además que no te garantiza, que no te da certeza sobre los resultados. Y que no ha querido impulsar más consultas, que es hasta The Economist pone ese punto como parte de la democracia fundamental. Para cerrar, Rafael Barajas, que quisiera preguntarte por este justo cambio que se está haciendo de perfiles en el INE. Va a haber relevo de 3 consejeros y consejeras y la presidencia, ¿no? Estamos en un proceso llegando a su recta final y hay mucha expectativa sobre qué esperamos de ellas y de ellos, justo porque el historial de perfiles, ahí yo voy a meter mi cuchara porque pues puros hombres, ahora sabemos que por lo menos habrá una mujer, bueno, con María Marván ahí como interina, ¿no? Pero sí, claro. Tenemos décadas de puros hombres, ahora posiblemente llegue una mujer. Y son perfiles que, por lo menos en lo que hemos visto en hombres finalistas, pues es gente con una trayectoria legal importante, ¿no? Con ciertos puestos, digamos, en la administración, algunos con historial político, como también ha pasado con consejeros del INE anteriores, pero hay una expectativa de que podríamos ver otro tipo de INE ahora con estos cambios. Sí, mira, yo espero que tengamos un INE distinto, porque el actual INE que tenemos es un INE que está militando activamente en una de las ramas políticas del país, ¿no? Es decir, es claramente un INE que no está haciendo una función de árbitro. El árbitro en principio tiene que ser muy discreto, no lo tendríamos ni que estar viendo. Sí. Es decir, un buen arbitraje es el que no notas. Y aquí vemos un árbitro que toma partido. Eso sí plantea un problema. Yo sí espero que tengamos un INE distinto. Pues ojalá. Lo necesitamos y el país se lo merece. No, sin duda. Y bueno, ahí están los procesos que hemos seguido de cerca. Antes de irnos, digo, además de un excelente analista político, eres un gran artista. Yo no sabía que también tienes habilidades musicales, pero parece que tenemos una pieza sobre esto mismo. Es un rap, bueno, pues un rap. Sí, es un rap. La música no es mía, la música es de Jesús Echevarría. Okay. Pasó originalmente en el programa de Fórmula Noticias con Juan Becerra Costa de Radio Fórmula. Y pues es un rap. Es noticioso. Pues le agradecemos al colega la generosidad de permitirnos también usarlo en este espacio de medios públicos. Por supuesto, a ti muchas gracias por la entrevista y por esta faceta que nos compartes nueva. Aquí se la dejamos a la audiencia por unos instantes. La reacción está molesta, privilegios le quitaron, ya organizó su protesta y hasta el Zócalo llenaron. Asistió Fuente Ovejuna, clases medias en camiones, no marcharon Calderones, ni Ricky ni García Luna. Marcharon Claudio González y marchó la Sandra Cuevas, Marco Alito y otros vales que nombrarlos medio huevas. Aunque de modo imperfecto, la derecha se organiza. Ella no tiene proyecto, pero tiene a Televisa. La prensa odia al gobierno, que le hace tragar camote y le ruega al Padre Eterno que ya regrese el chayote. Dicen defender al INE y a la santa democracia, aunque la patria se arruine y argumente con falacia. Ahora resulta que aquí siempre han defendido el voto. El PAN, los chuchos y el PRI, qué cinismo, cuánto escroto. Piden que vuelva el sistema, que llaman neoliberal, y defienden sin problema al mal poder judicial. Aunque no tenga decoro y que todo lo haga mal,
¡Viva el Poder Judicial!, gritan todos muy a coro. Aunque suelten delincuentes y protejan criminales, aunque vulneren a agentes y le echen a los chacales, con argumentos soeces piden todo sea como antes y defienden a los jueces que protegen traficantes. Es que hay jueces muy innobles y que andan por mal camino. Sueltan a Rosario Robles y cuentas de Palomino. Y hasta cabeza de vaca, cuánta podre, cuánta caca. Señores, ya me despido de manera muy sincera. Ahí nos vemos en la marcha petrolera.